momento determinado es bueno que ustedes dominen y conozcan, por si algún día les toca compartir la palabra y sale alguna palabra de esta, que ustedes sepan de lo que están hablando, ¿no? Hemos dicho que muchas veces se utilizan términos, palabras en los púlpitos que en el fondo no se sabe realmente lo que significa, ¿no? Y la persona que va a compartir la palabra tiene que saber, tiene que dominar perfectamente el tema, la palabra, o las palabras que aparecen en un texto bíblico, para que en un momento determinado esté diciendo verdades y no esté diciendo cosas totalmente distorsionadas o alejadas de la realidad, ¿no? Por eso hay 3 palabras que yo propongo que ustedes busquen para esta semana. Son 3 palabras que aparecen en la Biblia y ustedes tienen que conocer la diferencia, porque aparentemente parece lo mismo, pero hay diferencias, ¿no? Una es la palabra justificación, ¿vale? Otra sería la palabra redención. Y finalmente la palabra propiciación, una palabra así un tanto extraña, ¿no? Repito, justificación, redención y propiciación. Esas 3 palabras, esos 3 términos me gustaría que los leyeran bien. Probablemente van a tener que echar mano de un diccionario bíblico. Por eso hay una gran diferencia entre utilizar un diccionario normal y corriente, secular, y un diccionario bíblico. Hay palabras que son puramente bíblicas y es bueno que ustedes conozcan el significado de cada una de ellas y pueden buscar ejemplos bíblicos. Y hay diccionarios muy buenos. Por ejemplo, yo recomiendo uno que se llama Vine. Hay uno que se llama The Bacon. Vine, con V. Diccionario Vine. Es muy bueno porque aparecen palabras con la explicación hebrea para las palabras del Antiguo Testamento y palabras en griego para el Nuevo Testamento. Yo después se lo puedo mostrar, ¿vale? Incluso también podemos después poner alguna imagen para que los que están interesados en comprar este material se puedan hacer con él, porque hay diccionarios bíblicos muy buenos. Hay un libro también que te explica palabras, un glosario de palabras griegas y hebreas, porque es bueno a veces conocer la etimología de la palabra, la raíz de la palabra, porque hay palabras que si las buscas en un diccionario no bíblico, en un diccionario secular, te da una información muy pobre de lo que realmente dice el término según lo que te dice la palabra, ¿no? O en un diccionario bíblico, ¿vale? Después les muestro cuáles son. Bueno, pasamos ya directamente a lo que sería la clase de hoy, que me parece que sería la tercera, ¿no? Si no me equivoco. Hay una serie de cosas que a mí me gustaría que apuntaran y tuvieran en cuenta. Y una de ellas muy importante es la siguiente. No usen nunca el púlpito para hablarle a una persona en particular. La palabra de Dios tiene suficiente poder para hablar a todo el mundo según la necesidad que tenga. Pero no caigan en la tentación ni en la trampa, en la cual han caído muchos, de utilizar el púlpito para hablarle a una única persona solamente. Cuando ustedes predican, ustedes están predicando a toda una congregación, a todo un auditorio. Y en ese lugar puedes encontrarte gente nueva, gente convertida, gente inconversa, gente de una línea, gente de otra tendencia. Pero no caigas en la tentación de preparar un mensaje para hablarle únicamente a una persona, ¿no? Porque aparte de que esa no es la forma correcta, la palabra tiene suficiente poder para que si tú oras y le pides al Señor que te guíe, el Espíritu Santo puede utilizar esa palabra para hablarle a esa persona y para hablarle a toda la gente que está ahí adentro, ¿no? ¿Vale? Una cosa que es muy, muy, muy importante es no descubrir secretos de nadie en público, ¿vale? Una persona te acaba de contar un problema personal, particular o de la índole que sea y tú llegas al púlpito y en medio de la predicación dices, es que hay una persona aquí, bueno, ya sería el colmo mencionar el nombre, ¿no? Hay una persona aquí que me ha dicho hoy que esto y esto y esto y aquello, eso no lo hagas nunca porque realmente es una falta de respeto y no es la forma correcta, ¿no? Aparte que si te has confesado algo como secreto, algo privado, pues sería terrible que después tú lo descubras a él o a ella en público, ¿no? Dando pelos y señales, ya la gente no es tonta y puede llegar a un momento determinado a decir, pues está hablando de fulanito o de menganito, ¿no? Entonces, ya te digo, no te dirijas nunca a una persona en particular. De hecho, cuando hay gente que predica y tienen la mala costumbre de estar siempre mirando en una dirección o a una persona, lo cual es peor todavía. Entonces, procura, cuando mira a toda la congregación, derecha, izquierda, arriba, abajo, detrás, delante, ¿vale? Porque si desarrollas la costumbre y la tendencia de mirar siempre a una sola dirección, después va a ser muy difícil romper con esos malos hábitos. Conocí un pastor que predicaba y siempre miraba al techo, lo cual es horrible, ¿no? Él predicaba y no miraba a nadie, él miraba siempre al techo. Y entonces, claro, había momentos que la gente miraba al techo para ver qué es lo que le estaba mirando. Siempre miraba por encima de las cabezas y a veces hasta miraba en el mismo techo. Estos son errores que tienes que evitar cometerlos desde el principio porque después ya se enquistan y forman parte de tu forma de predicar y después ya es muy difícil quitarlos, ¿vale? Una de las cosas que también quiero destacar en esta tarde es que cuida mucho tus motivaciones a la hora de compartir. ¿A qué me refiero?
El púlpito no tiene que ser un escaparate, ¿verdad? Una pasarela que tú la utilizas para demostrar todo lo que sabes, ¿eh? No es un lugar para que tú estés demostrándole a la gente cuánto sabes, qué inteligente que eres, qué culto que eres. No tengas esa motivación. No vayas al púlpito con esa tendencia, con ese espíritu, porque no es lo correcto. No es un lugar para que presumas de tu enriquecimiento personal. Hay pastores que tienen la tendencia a hablar de sus coches, de sus casas, de sus aviones, de sus joyas, y eso es horrible. Eso es realmente horrible. No creo que sea el mejor lugar para hablar de tu enriquecimiento personal. El púlpito no es un lugar para eso, es un lugar para exaltar a Cristo, para que miren al Señor, para que aprendan de su palabra y no para que te miren a ti, ni para despertar envidia en los demás, como decía un pastor que él subía con muchos collares de oro y muchos anillos y muchas pulseras para despertar, no decía la palabra envidia, pero para despertar la fe de las personas para que quisieran ser como él y tener lo que él tenía, lo cual me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Para mí eso es una mente enferma, una persona que tiene que demostrar que tiene muchos anillos, muchas cadenas, mucho oro, para demostrar que tiene fe. Caemos en el error de ese refrán que dice tanto tienes, tanto vale, ¿no? Es realmente horrible y en el fondo es realmente un complejo. Hay muchas personas que exteriorizan sin darse cuenta el complejo de superioridad o de inferioridad en el púlpito, porque el púlpito de una manera u otra te descubre, ¿no? Tampoco es un lugar para desahogarte, ¿eh? Hay gente que sube al púlpito y se desahoga de un enfado, como decimos aquí, de un mosqueo, de algo que te ha caído mal, de algo que te ha sentado mal, entonces vas al púlpito y te desahogas y ya dejas a todo el mundo hecho polvo, pero tú te vas a tu casa ya desahogado porque ya le echaste la bronca a todo el mundo. Todos son malos menos tú, ¿no? El púlpito no es para eso. Una cosa que tenemos que tener mucho cuidado cuando predicamos asiduamente es en los sobreénfasis. Ustedes van a notar que hay muchas congregaciones y muchos ministerios que siempre predican de lo mismo. Hay congregaciones que siempre son repetitivas, es decir, congregaciones que le dan un sobreénfasis, por ejemplo, a los dones del Espíritu Santo, generalmente al tema de hablar en lenguas. Parece que lo más importante en la vida es hablar en lenguas y el que no habla en lenguas parece que está condenado y se va al infierno y es algo repetitivo y casi hacen sentir mal a la gente que no ha tenido la experiencia de hablar en lenguas porque parece que es lo más importante y eso es un error. Eso es un error. Gente que está todo el santo día hablando de cuestiones proféticas, de la segunda venida de Cristo, del Armagedón, del Anticristo, ¿verdad? Y está bien, hay que hablar de todo el consejo de Dios, hay que hablar de todo lo que dice la palabra de Dios, de todo lo que dice la Biblia. Pero eso es como si comiéramos todos los días espaguetis. Nos pueden gustar mucho, pero si estamos 30 días al mes comiendo todos los días pasta, probablemente algo que nos gustaba en un principio, al final terminemos aborreciendo la pasta, la carne o lo que sea, ¿no? Entonces los sobreénfasis, estar siempre hablando de lo mismo, es un error. Eso, la gente tiene que crecer de una forma equilibrada. Es como la alimentación. Tienes que comer carne, pescado, ensalada, fruta, verduras. La predicación tiene que ser exactamente igual. Hay que hablar de todo. No podemos centrarnos única y exclusivamente en un solo tema, olvidándonos de todos los demás, porque al final la gente puede crecer de una forma deformada. Es como que queremos enfatizar un área y nos olvidamos de otras. Como los que enfatizan el ayuno y la oración, el ayuno y la oración, el ayuno y la oración, y no hay otra cosa más que orar y ayunar. Bueno, hay estudio bíblico, hay testimonio, hay el perdón, hay segunda venida de Cristo, en fin, ahí está el evangelismo, las misiones. Entonces, procura que el mensaje sea, no el mensaje en sí mismo, sino cuando predicas, ya digo, frecuentemente, que sea variado. Una de las cosas que a veces no se habla y no se le da importancia, pero que es muy importante, es cuidar la voz. Cuando estás predicando, una de las cosas que tienes es cuidar tu voz. Y hay gente que no la cuida. No saben respirar bien. Están predicando y de repente beben un vaso de agua fría, lo cual es terrible, lo cual te puede matar. Las cuerdas vocales están calientes, estás predicando, has terminado de cantar, has terminado de hablar, y de repente, ¡pum!, te metes en el cuerpo un vaso de agua fría y te puede matar. Hay que aprender a respirar. Hay gente que no sabe vocalizar, hay gente que pronuncia muy mal. Si pronunciaran mejor, se les entendería mejor y veríamos más resultados en la gente. Pero hay personas que tienen a lo mejor problemas a la hora de pronunciar una palabra. Oye, practica. Infórmate antes cómo se pronuncia esa palabra, no sea que la pronuncies mal. Y al final la gente esté más pendiente del error que has cometido que de la palabra en sí misma. Durante muchísimos años, casi hasta los 14 años, yo no sabía pronunciar la R. Imagínense, uno de mis apellidos lleva R, Sierra, ¿no? Y es un problema.
Hombre, si no sabes pronunciar la R a la hora de pronunciar muchas palabras en hebreo o de hablar en francés, te viene de maravilla. Pero es que en el castellano la R es una palabra, es una letra que hay que saber pronunciarla, ¿no? Entonces hay logopedas, hay ejercicios, hay cosas que se pueden hacer para practicar y cuidar la voz y para pronunciar bien. Alguien me dijo que el meterse un lápiz en la boca e intentar vocalizar con un lápiz en la boca ayuda mucho. Bueno, yo no soy un logopeda ni soy un experto en esto, ¿no? Pero si tienes problemas a la hora de vocalizar ciertas palabras, hay gente que confunde la R con la L, sobre todo gente bueno, de algunos países, ¿no? Que confunden la R con la L y suena mal, suena mal. Entonces, cuando tú subes a un púlpito, no solamente tienes que procurar subir lo más preparado posible, sino de hablar bien. Por ejemplo, a veces hay personas que utilizan términos que no son así. Hay personas, he escuchado, personas que dicen que semos el pueblo de Dios. Y no semos, somos el pueblo de Dios. Hay gente que confunde conjugaciones verbales y suben al púlpito y las dicen porque ellos hablan en su vida diaria así, pero cuando tú estás en un púlpito y te están escuchando muchas personas, la gente sabe perfectamente que eso no se pronuncia, eso no se dice así. Entonces, si no sabes, si tienes duda sobre una expresión, sobre una palabra, oye, mira una preguntita, ¿cómo se dice esta palabra? ¿La estoy pronunciando bien? ¿La estoy diciendo mal? Date cuenta que a veces una palabra mal pronunciada te puede romper y puede desviar la atención de una audiencia, de una congregación, porque se quedaron más pendientes de aquella palabra mal pronunciada, mal dicha, que realmente de todo el mensaje, ¿no? Entonces, estas cosas que les estoy diciendo, por favor, ténganlas en cuenta, porque son muy importantes a la hora de poder transmitir el mensaje que Dios ha puesto en tu corazón. Daros cuenta que, por ejemplo, hay elementos externos, vamos a decirlo así, al mensaje, que pueden perjudicar a la hora de transmitir el mensaje. Miren, por ejemplo, a Jesús. Jesús dice en la Biblia que había una multitud en la playa, en el lugar donde él estaba, al borde del mar de Galilea, y él dice que entrando en la barca, le pidió a sus discípulos que la separaran un poco de tierra. Es decir, él predicó desde el agua, desde el sentado en la barca, en dirección a la playa, en dirección a la orilla, no al revés. Todos sabemos, los que hemos ido muchas veces al mar, los que hemos ido a la playa, que cuando una persona está en el agua y habla, es más fácil que el que esté fuera le pueda escuchar bien que el que está fuera darle gritos al que está en el agua que no le escucha. A veces, sobre todo cuando se habla al aire libre, en aquellos tiempos que no había micrófonos, etcétera, pues hay que aprovechar el viento, la dirección en la que va el viento. No puedes hablar en contra del viento, porque las palabras no van a llegar, sino las palabras, al contrario, el viento se la va a llevar, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, hay elementos que son muy importantes. Por ejemplo, cuando tú vas a un lugar o vas a compartir en un lugar, si el lugar está todo cerrado, la ventilación es pésima, e incluso hasta puede ser que hasta huela un poco mal, que huela cerrado, eso va a ser un impedimento, parece mentira, y es algo que puede volverse en tu contra a la hora de compartir un mensaje extraordinario. Entonces, si vas a compartir en un culto de jóvenes, en una habitación donde están los niños, o en una iglesia y está todo cerrado y hay un calor terrible, o mucho frío, o huele mal, o no hay una buena ventilación, procura solucionar ese problema antes de comenzar a dar el mensaje, porque a veces hay cosas que no le damos importancia, pero la más mínima cosa puede utilizarla el enemigo para distraer la atención de la gente, ¿no? No solamente la ventilación, sino a veces también, por ejemplo, la limpieza. Un lugar que está sucio, desordenado, yo pienso que sería muy bueno y muy sabio ordenarlo, colocar las sillas. Nosotros lo solemos hacer siempre, antes de empezar los cultos, siempre tenemos que colocar las sillas, porque del culto anterior al de hoy, todo quedó desordenado. Entonces, volver a colocar la silla, volver a colocar el púlpito en su sitio, volver a colocar los micrófonos, son elementos a tener en cuenta, ¿vale? Son elementos a tener en cuenta, ¿vale? La ventilación, la limpieza, la iluminación. Yo sé que a lo mejor los que nos están viendo por internet, siguiendo estas clases, se dan cuenta de que a lo mejor en este salón no hay la mejor iluminación para grabar este tipo de clases. Estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, en una iglesia, una iluminación pobre puede distraer más que otra cosa. Hay lugares que están excesivamente iluminados. Entonces, la iluminación, la acústica, por ejemplo, lugares donde hay excesivo eco, es muy complicado compartir. Entonces hay pequeños trucos, como por ejemplo poner moqueta, poner cortinas,
insonorizar un poco, por lo menos la zona en la que se va a compartir la palabra. Son elementos a tener en cuenta siempre por parte del que va a compartir la palabra. Si tú no puedes pretender que llegues tú a un lugar en el cual tú eres el responsable, el que va a compartir la palabra siempre tiene que llegar antes. Siempre. A mí en Argentina algunos pastores me decían que no, que el predicador siempre tiene que llegar tarde. Estoy totalmente en contra. Para mí es una falta de respeto llegar tarde a un lugar que te han invitado. Yo estoy convencido de que el llegar tarde a un lugar que te han invitado a predicar es una falta de respeto. Yo aconsejo que el predicador llegue antes. Y si hay algo que puede perturbar, algo que discierne, algo que nota, que en un momento determinado puede ser un estorbo a la predicación de la palabra, compártelo o soluciónalo. Si tú eres el que vas a compartir y tienes la oportunidad de preparar el salón, de ventilarlo, de limpiarlo, de iluminarlo, de colocar bien la silla, el sonido, etcétera, pues hazlo antes. Y no que durante el culto te das cuenta de que el micrófono no funciona, las sillas están mal colocadas, el salón es muy grande y todo el mundo está sentado atrás, etcétera, etcétera, ¿vale? Y algo muy importante, el horario, la puntualidad. Yo sé que para algunos es una especie de asignatura pendiente. Nosotros, en nuestra congregación, saben que nosotros el culto lo empezamos a la hora que decimos que empieza. Esté toda la congregación o falte parte de la congregación. Nosotros sí decimos que la reunión del jueves es a las 6:30, a las 6:30 comenzamos. Si decimos que el culto es a las 7, el culto es a las 7, de domingo o de jueves, ¿no? Procuremos ser siempre puntuales, porque bueno, la gente no tiene por qué estar esperando a ver si llega, a ver si llega, a ver si viene, sino que tú tienes que ser un ejemplo en puntualidad, porque después tú no vas a tener autoridad moral para exigirle a los demás lo que tú no estás haciendo, ¿vale? Entonces, por favor, tengan siempre presente todas estas cuestiones. Ahora, volviendo a lo que enseñamos la semana pasada, referente a lo que tenemos aquí en la pizarra del bosquejo simple. Ustedes tenían que traer algunos ejemplos de bosquejo simple, ¿se acuerdan? ¿Vale? ¿Alguien ha preparado su bosquejo simple? Bueno, yo quiero pedirte, por favor, Rafael, que pases aquí a la pizarra y en esta pizarra, para los que están viendo estas clases por internet, si puede ser lo más sencillamente posible y lo más claramente posible, déjame el bosquejo que tú has preparado y vamos a verlo aquí en la pantalla, a ver lo que tú has hecho. Vale. El que tú quieras, ¿cuál vas a utilizar? Este primero. ¿Te hace falta? Sí. Vale, ok. Vete diciéndonos el texto que vas a utilizar, ¿sería? Hebreos 11:6. Ok. El versículo que Rafael ha escogido como su versículo para compartir, lo tienes que anotar arriba, sería Hebreos 11:6. Muy bien. Versículo de Hebreos 11:6 dice textualmente, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien. Entonces, ¿hay un tema en particular que tú quieres destacar? La fe del cristiano. La fe del creyente. Muy bien, ponla ahí en tu bosquejo. La fe del creyente, la fe del cristiano. Vaya. Muy bien. No es imprescindible que le pongamos un título a cada mensaje, pero, por ejemplo, nosotros, sabes que al retransmitir los cultos siempre nos pide que está en los controles, que suele ser Armando o cualquier otro hermano, que le demos un título para ponerlo en el mensaje. En este caso, ¿tú tienes algún título? Bueno, yo tengo alguna variación aquí, puse sin fe es imposible agradar a Dios, que podría ser un título, y el otro sería ¿cuál es la fe que salva? El que tú quieras. No, puedo poner ¿cuál es la fe Sin que fe, salva? o bueno, vale, ¿cuál es la fe que salva? Muy bien. Digamos que el título está en forma de pregunta. ¿Cuál es la fe que salva? Muy bien. Brevemente, Rafael, lo que llamamos la introducción, mirando ahí a la cámara, suponiendo que ahí está la congregación a la que le vas a compartir, quédate un poquito para acá, porque la gente que está siguiendo, y son muchos, son cientos, son miles de las personas que están viendo esto, Vale. ¿qué introducción le darías tú a un mensaje utilizando Hebreos 11:6, con el tema de la fe del cristiano y con el título ¿cuál es la fe que salva? ¿Qué dirías para comenzar tu mensaje a ellos? Bueno, pues yo me gustaría hablarles sobre, cuando hablamos de fe, hoy en día hay muchas personas que tienen fe en muchas cosas. Hay personas que tienen fe en distintas religiones, pero hay personas que ponen su fe también en el dinero, hay otras personas que ponen su fe en rituales, y toda esta fe es común porque es para lograr la salvación o para lograr alguna trascendencia
en algún lugar, o después de la muerte. Entonces, ¿cuál sería la fe que realmente salva? ¿Cuál sería la fe que nos lleva a la salvación después Ok, de la vale, muerte? perfecto. Ok, tú has definido la fe de algunas personas, digamos, como un elemento que utilizan, aunque sea equivocada o distorsionada, para alcanzar sus objetivos, pero tú vas a hablar de la fe verdadera. De la fe Ok, verdadera. ¿cuál sería tu primer punto a tocar? Bueno, desde pequeños nos enseñan a tener fe en otras cosas. Si no nacemos en familias cristianas, somos educados, o incluso hasta por la cultura general de la ciudad, de los países y tal, en tener fe. Casi siempre se tiene fe en algo. Vale, pero tu primer punto, cómo lo nombrar? ¿Cómo lo titularías? Yo le puse poner fe en otras cosas. Vale, fe en otras cosas, ¿de acuerdo? Pon ahí, fe en otras cosas. Y ahora tú, me imagino, que habrás puesto algunas de esas cosas para hablar brevemente de ellas. Sí, aquí me resultó algo muy curioso porque cuando lo hice, que lo estaba revisando y lo comparé con la clase pasada, este primer punto fue idéntico, porque hablamos del punto A que sería las religiones. ¿Vale? Pon ahí en la A, religiones. ¿Ok? Sobra decirles que cuando ustedes llevan este bosquejo o cualquier anotación al púlpito, llévenla siempre con la letra más claramente posible para que un pequeño vistazo te sirva para saber lo que tienes que decir. Vale, religiones, hablaría Hablaría de las religiones, Dale, de las perfecto. religiones, El B, rituales. venga, distintos rituales, ¿no? Que la gente hace para obtener, digamos, sus objetivos o alcanzar sus metas. ¿Y hay algún punto más? El dinero, El dinero, vale, perfecto. Fe en el dinero. o en las cosas materiales. Vale, vale. Ya ahí entraría, ok, la explicación. Perfecto. Una vez que tú hables de esas tres cuestiones, tú automáticamente bajando la vista y mirando tus anotaciones, ya vas al segundo punto, que ¿cuál sería? La fe verdadera. Ok, ponlo ahí. La fe verdadera. ¿Y hay características de esa fe verdadera o puntos que quieres destacar? ¿Tenés borrador? Sí, ahí. Ahí. La fe verdadera. ¿Vale? Yo puse, bueno, el primer punto sería Dios, la fe en Dios, Venga, la fe en Dios. que es la fe que salva. Muy bien. Luego puse otro punto que sería que es la que trae bendiciones. La fe en Dios es la que trae bendiciones a nuestras vidas. Vale. Una vez que tú le digas a la gente que la fe la tienen que poner en Dios, automáticamente vas a decir que esa fe en Dios trae bendiciones. Bendición. Aquí hay bendición no solo material, sino bendición espiritual. Vale, muy bien, Y es la que trae paz. muy bien. Hablarías también de la paz como resultado de haber puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Estar en paz con Dios. De acuerdo. A veces la Biblia dice que tenemos que estar en paz con Dios y con los hombres, siempre que dependa de nosotros. Muy bien. Y bueno, puse dos más. Dos más en vez de Sí. sería el D, ¿vale? ¿Qué sería? Sería, la fe nos ayuda a escoger entre lo correcto y lo incorrecto, Vale. basándome en el pasaje de Hebreos 11, versículos 24 y 25. Que Eso lo tienes apuntado. Sí, lo tengo apuntado. Perfecto. ¿Y otro Y el punto otro cuál es era? el que hace milagros. Vale. La fe en Dios. La fe en Dios es la que hace Hace milagros verdaderos. Muy bien. Más o menos, ¿cuánto calculas tú que te llevaría a exponer este tema? Más o menos yo calculé lo que usted me dijo, un promedio entre 25 y 30 minutos. Vale, perfecto. Mira, ya tienes ahí un bosquejo para el día que te inviten. Ya lo puedes compartir con la congregación. Muy bien, excelente. Sí. Como conclusión, ¿algo que quieras destacar o Bueno, yo como empecé resumen? acá a hablar, resumidas cuentas, escoger a quién debemos seguir y a quién debemos servir y a quién debemos creer y desechar lo que nos impide todo ese acercamiento a avanzar. Perfecto, perfecto, genial. Y veo que el otro que preparaste fue de 1 Timoteo 4.1, Doctrinas de Demonios, ¿a quién creer? ¿A quién creer? Déjame estos bosquejos aquí, ¿vale? ¿Ok? Me gustaría que uno más pasara adelante. ¿Lo borro? Sí, lo que tú has escrito. Esto para... Si quieres abrir un poquito la puerta ahora, porque ahora falta ventilación. ¿Alguien más quiere pasar a la pizarra para poner su bosquejo ahí? ¿Yo quiero? ¿Sí? Adelante. ¿De qué versículo has escogido? 11:6. ¿Perdón? Hebreos 11:6. ¿También? Sí. Ok, pero ¿es diferente al que hizo Rafael? Sí. Hebreos 11:6. También ha escogido el mismo versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Perfecto. Y es curioso porque a pesar de que ha escogido el mismo versículo, probablemente la exposición del tema sea diferente. Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? ¿Ves? Te das cuenta como de un versículo se pueden presentar de múltiples formas los temas y desarrollarlo muy diferente, ¿no? Adelante. Esa es la idea. Bueno, Hebreos 11:6 ya se leyó ahorita. Viera una introducción como presentándolo.
y agradeciendo por la oportunidad que Dios nos da Ujú. y leyendo el versículo. Perfecto. Y Eso ya te da pie para arrancar el mensaje. empezaría a desarrollarlo directamente. Aunque sepas que vas a hablar de Hebreos 11:6, yo te aconsejo que lo apuntes en el papel, no sea que por cualquier cosa Sí, te olvides y pero si yo sabía cuál era, sí, pero ponlo por si acaso, ponlo por si acaso, ¿ok? El tema que le pongo es fe, un camino que nos lleva a Dios. Vale. Él quiere desarrollar la fe como un camino que nos lleva a Dios, perfecto. ¿Y has buscado algún título para tu mensaje? Sí. Ok. Hay un refrán que dice que Dios usa gente preparada, ¿eh? Así que cuanto mejor estés preparado, mejor te vas a sentir, más tranquilo, no vas a estar tan nervioso en el púlpito. ¿Título? ¿Por qué? Porque hay que tener fe en Dios. Ok. ¿Por qué? Separado. ¿Por qué? Eso es. Ok. Pregunta. Sí. ¿Por qué? Eso es. ¿Por qué hay que tener fe en Dios? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vale. Tú ya te has introducido, te has presentado, has dado gracias a las personas que te han invitado, te has presentado, etcétera. ¿Cuál sería tu primer punto a tocar? El primer punto sería, vivimos en y por fe. Vale, escríbelo ahí. Aquí en el primer punto. Vivimos, pero escríbelo grande, porque los que están ahí atrás no te ven, ¿eh? Lo estás viendo tú solo. Escríbelo bien grande. Eso es. Vivimos en y por fe. Vivimos en y por fe. Bueno, él sabrá lo que está poniendo, ¿no? O sea, Bien. vivimos por fe y vivimos en fe. Lo que Muy dice- bien, vale. Vale, perfecto. Y aquí me quise ¿Y ahí apoyar un poco qué más querías desarrollar? en Gálatas 2, versículo 16. El primero que quería Es poner, decir, aunque él tiene como texto principal Hebreos 11:6, como dijimos el otro día, no significa de que no pueda leer otros textos. En este caso sería Gálatas 2.16. Gálatas 2:16. Gálatas 16 para darle más apoyo. Déjame que lea el versículo. Gálatas 2:16 concretamente dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Buenísimo el texto. Dice, lo primero que quería poner aquí, agradar a Dios. O sea, por la fe que vivimos confiando en Dios, podemos agradar a Dios. Okay. Tú con esa palabra simplemente sabes automáticamente lo que tú quieres desarrollar. Con una sola palabra, agradar a Dios. Vale. Después dice que esa misma fe nos acerca a Dios. Vale. Agradar, acercar, perfecto. Y después dice que esa misma fe nos puede hacer salvos. Vale. Fe en Dios. Perfecto. 3 palabras solamente. Con solamente 3 palabras, él sabe en cada punto lo que tiene que decir y lo que no tiene que decir. Ahora, tampoco sean, permítame la expresión, obtusos, cerrados. Y si en ese momento tú crees que puede enriquecer algo que no tienes anotado, dilo también, no hay ningún problema. No seas esclavo de tus anotaciones. Las anotaciones están para ayudarte, pero no para impedirte que en un momento determinado tú puedas decir, oye, pues mira, a quien no le va a agradar, también quiero decir esto y esto. Esto es más que nada para que tú tengas un orden y no vayas inventando, improvisando cosas sobre la marcha, según se te ocurran, pero tienes que tener una base, pero no significa de que no puedes decir algo más. ¿De acuerdo? Después un segundo punto es que Dios y su justicia se revela por fe a nuestras vidas. Y también me quería apoyar en Romanos 1.17. Romanos 1:17, leo el versículo, ¿vale? Él está rellenando su texto, o perdón, su mensaje con diferentes versículos. En esta ocasión dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien. El primer punto que quería tocar allí era que por la fe conocemos a Dios. Uh-huh. Por la fe confiamos en Dios y por la fe obedecemos a Dios. Qué buenos puntos, ¿no? ¿Vale? ¿Cómo era? Conocer, confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Fíjate, para todo lo que nos ayuda a la fe en un momento determinado en la vida, ¿no? ¿Y hay un tercer punto? ¿Cuál sería? Permanecemos en Dios victoriosos. Permanecemos en Dios victoriosos. Muy bien. Victoriosos. Y me quería apoyar también en 1 de Juan 5:4. Primera de Juan
5:4, lo leemos y dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Precioso el texto, ¿eh? Después, lo que primero que quería desarrollar ahí era que por esa fe nos hacemos firmes en Dios. También nos hacemos vencedores y galardonadores, que era el Sí, primer tema. sí, porque la Biblia dice que Él es galardonador de los que le buscan. Perfecto. Bueno, ahí tienes un mensaje también como el de Rafa, de mínimo 25 o 30 minutos para desarrollarlo punto por punto, versículo por versículo. Y como conclusión, ¿cómo lo Como terminarías? conclusión, bueno, pues hablaría, creo como modo de resumen, ¿no? Hablaría de la fe que algunos grandes hombres de Dios tuvieron, como la fe de Abraham. Por ejemplo, puedes poner ejemplos de personas, ¿no? Sí, por ejemplo, como Abraham tuvo fe no solo para creer que iba a recibir el hijo de la promesa, Isaac, Ajá. sino también la fe que tuvo para despedir a su primer hijo, Ismael, hacia el desierto, que simplemente no lo despidió por obediencia de su esposa, sino que ya había también recibido una promesa, que Dios le había dicho que sí, que lo despidiera al desierto, Que Dios cuidaría de que él. Dios cuidaría de él, también ha sido una nación grande. El tema de la fe, como ustedes pueden comprobar, déjame aquí, sí. Los demás después me dejan en su respectivo bosquejo para verlos, ¿eh? Como pueden comprobar, hay temas en la Biblia que dan mucho de sí. Por ejemplo, uno de ellos, la fe. La fe es un tema que lo puedes tocar tocando personajes, tocando situaciones particulares, desarrollando diferentes puntos, como en el caso de este último bosquejo que hemos visto aquí. Trae firmeza, trae estabilidad, trae confianza, nos ayuda en la oración, nos ayuda en nuestra relación con el Señor, con nosotros mismos. ¿Sí? Hay temas que cuando tú empiezas a predicar, sería bueno que escogieras temas que te den mucho de sí. No escojas temas que se puede decir muy poco, porque la Biblia dice muy poco, porque o te preparas mucho y tienes mucha experiencia para desenvolverte y desarrollar temas que no dominas y que no hay mucha información en la Biblia, o lo mejor es optar por temas que la Biblia te da muchísimo campo y muchísimo material, como la fe, el amor, la fidelidad de Dios, la misericordia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, para la próxima semana, ustedes que ya saben trabajar con el bosquejo simple, yo quiero que cada uno de ustedes me traiga un bosquejo biográfico. Es decir, quiero que no me hablen de un tema, que no me hablen de un versículo, que no me hablen de un capítulo, sino que preparen un bosquejo simple para hablarme de un personaje bíblico. ¿Vale? De un personaje bíblico. Hay personajes en la Biblia que tenemos muchísima información sobre ellos. Hay personajes en la Biblia que tenemos un versículo, ¿vale? Entonces, busquen un personaje, el que quieran, hombre, mujer, del Antiguo, del Nuevo Testamento, malo, bueno, profeta, rey, discípulo, el que ustedes quieran, y preparen un bosquejo. Pueden ponerle un título basándonos en el personaje, ¿vale? Y vamos a ver qué personajes traen las próximas semanas cada uno de ustedes. Yo se lo dejo libre. Pueden buscar el personaje que quieran. Simple. Sí, un bosquejo simple, pero en ese bosquejo simple procura darme la mayor información posible sobre el personaje. Ahora bien, cuando se comparte un mensaje biográfico, no solamente me tienes que dar la información de quién era el personaje, qué hizo, qué ocurrió con su vida, con lo que hizo, con lo que dijo, sino que además tienes siempre que tener una aplicación personal. Es decir, ¿tú por qué me has hablado hoy de Mefiboset? ¿De qué me sirve a mí saber la vida de Mefiboset, o de Saúl, o de Jonatán, o de Jeremías, o de Jonás? Tiene que tener una aplicación personal, si no simplemente me has dado una información. Y a mí no me gustaría que ustedes se limitaran única y exclusivamente cuando compartan a dar información y a dar datos. Hay momentos que sí, por ejemplo, cuando hablamos de las personas que tradujeron la Biblia, que la trajeron a España, hombre, vamos a ver, ahí es datos y datos, información tras información. Pero de los personajes bíblicos se pueden extraer lecciones, se pueden extraer ejemplos a imitar y cosas que no tenemos que imitar de ciertos y determinados personajes, porque la Biblia te habla de personajes que hicieron cosas malas y tienen que ser una auténtica advertencia para nosotros, o pueden ser personajes que son toda una fuente de inspiración para nosotros, que por lo que hicieron, por la vida que llevaron, etcétera, pues nos pueden servir como una inspiración para nuestra vida. Así que la próxima semana, junto con las palabras que les di al principio, más el personaje biográfico, el texto biográfico, ese será el tema de la próxima semana, ¿de acuerdo?
Que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que nos están siguiendo cada semana por internet. Deseamos que sean de bendición para ustedes todas estas clases. Y cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario nos lo hace saber. Intentaremos, en la medida de lo posible, contestar a sus preguntas y a sus dudas. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.